Bien, como siempre agradecemos a los trabajadores de la prensa por cubrir las distintas actividades. En este caso, la 609, el MPP, estamos recorriendo cada uno de los rincones del país. Hoy tocó Florida, el departamento, con varias actividades en el correr del día. Ahora conferencia de prensa y en la tarde vamos a estar realizando reuniones con vecinas y vecinos en distintos barrios de la ciudad capital y también en las localidades de Mendoza. Nos acompañan varios legisladores, que es parte de la actividad que estamos desarrollando, es decir, poniendo compañeras y compañeros con responsabilidades institucionales en estas giras. En este caso está el compañero Martín Tierno, diputado por el departamento de Durazno, Mariano Tucci, del espacio 609, compañero diputado por Montevideo, el senador Charles Carrera, obviamente Richard Tessier, presidente del Frente Amplio, Sebastián Sabini, el Tati, como lo conocemos nosotros, diputado por Canelones, y la compañera Cecilia Cairo, diputada por el departamento de Montevideo. Vamos a darle a Cecilia para que haga una intervención, después el senador Charles Carrera, y después quedamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran plantear. ¿Sí? Muchas gracias. Como decía el compañero Carapa, diputado por Florida, la 609 está haciendo una recorrida en todos los departamentos y estamos yendo todos los diputados, todos los senadores, los ediles, todos los que tenemos algún cargo dentro de la organización. Estamos recorriendo el país porque el 27 de marzo para nosotros se define algo muy importante, que es la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. No toda la luz, esos 135 artículos. Yo estoy viniendo el 25 de agosto, estuvimos en un comité conversando con los compañeros, planificando actividades el 25 de agosto que van a suceder antes del 27, y estamos dejando el cuero en la estaca porque creemos firmemente que es necesario que estos 135 artículos se deroguen, y para eso precisamos que todos los compañeros estemos trabajando, así como lo están haciendo las organizaciones sociales, todos los sectores del Frente Amplio. Además de eso que participamos, la 609 también definió salir por su lado y meter toda la carne en el asador, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuál es la evaluación que se hace? Y la evaluación es, la verdad, estupenda. Yo debo decir que esta ley, que parecía popular, que todo el mundo la conocía, que en realidad no había nada que discutir y que había que votarla lo más rápido posible, hoy lo que nos demuestra es que nadie sabe lo que era la Ley de Urgente Consideración, y que esas 800.000 firmas que en definitiva juntamos con muchísimo esfuerzo en una pandemia, definen hoy que se debata, que se converse y que se explique. Y lo que estamos haciendo hoy nosotros es explicar cuál es el contenido de esos 135 artículos. Y en realidad la gente así va a poder definir de verdad si esta ley hay que mantenerla o no. Nosotros vamos por el sí, por el voto rosado, y cada vez que le explicamos qué es lo que está en riesgo en la sociedad, conseguimos una excelentísima recepción. Hemos estado por el norte, por varios departamentos, y en todos lados la gente está ávida de saber exactamente de qué hablamos, y logramos a esos indecisos o a los que no conocen esta ley reconocer que en definitiva no es, esos 135 artículos no son buenos, que son malos, y que lo mejor sería derogarlos y discutir de otra forma nuevas leyes si son necesarias. Sé que van a hablar los demás, pero ya que estás en el uso de la palabra, te consulto porque anoche hubo un debate en Florida entre Andrades y Manini Ríos, y tú estuviste en el tema durante los gobiernos del Frente Amplio, y Manini Ríos hizo mucho hincapié en el crecimiento exponencial, dijo, de los asentamientos en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Fue tan así esto como dijo el senador de Cabildo Abierto? No, no es así, pero además lo peor es que dijo que los asentamientos estaban creciendo exponencialmente. Puso en riesgo a su propia esposa, que es la ministra de Vivienda. Nosotros no tenemos nuevos datos de cuántos asentamientos nuevos hay desde el comienzo de este gobierno hasta ahora, pero sabemos que crecieron, eso nos consta, porque es un lugar donde seguimos trabajando. Cuando nosotros tomamos el gobierno, había 607 asentamientos, nosotros regularizamos 101, que falta un montón, 589 había al final del periodo, y volvió a aumentar en los últimos 2 años, sobre todo en algunos departamentos del país, no en todos, en algunos departamentos del país, sobre todo el norte. Pero lo cierto es que si no ponemos recursos, esto no tiene solución. Eso de no tener garantía de poder alquilar ya existe en el país. Si no le damos a la gente una certeza de que se puede quedar donde está viviendo, lo único que estamos haciendo es seguimos precarizando la situación habitacional. Y lo que tenemos que tener son recursos para resolver los problemas.
Hoy cuando venía para Florida estaba mirando un montón de cooperativas de viviendas que se están construyendo. Todas esas, señores, son desde el gobierno nuestro. Es momento que este gobierno comience a construir viviendas, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Gracias por acompañarnos. Para nosotros, para la 609, esta semana creo que vamos a superar los más de 5.000 kilómetros. Desde que salimos con esta gira pueblo a pueblo, la intención nuestra es un fuerte compromiso de nuestra organización con el sí, como decía Cecilia, que el 27 de marzo se puedan anular estos 135 artículos, que es lo peor de la ley de urgente consideración, como decimos. También queremos decir que esto no es contra el gobierno, esto no es ningún palo en la rueda, esto es una coalición cívica, donde está el movimiento social, el movimiento sindical, hay militantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo, de Unidad Popular, y lógicamente estamos nosotros el Frente Amplio, y bueno, y esas 800.000 firmas lo que están habilitando es que se pueda dar este debate, que se pueda dar este diálogo. Realmente es como decía don José Valle Ordóñez, perdón, decía que no es solamente elegir los gobernantes, sino que hay que controlarlos. Y bueno, logramos las 800.000 firmas, ahora se habilita esto. Acá hay temas que son muy trascendentes para el país. Hay una dimensión de la seguridad y convivencia. Nosotros con tranquilidad decimos que esto no ha mejorado la seguridad y la convivencia. Ha ido por el camino de la desprofesionalización de la policía y lamentablemente todos los días estamos escuchando hechos gravísimos en materia de seguridad y convivencia, donde tenemos una policía que no son todos, pero hay una policía que ha tomado una mala señal del mando político y están pasando situaciones que todos los días nos enteramos, donde hay policías que están siendo investigados en San Carlos, en Tacuarembó, por allanamientos irregulares, y hoy hay una investigación gravísima en Montevideo, donde se involucra a policías con un hecho de violación, de abuso sexual. Entonces eso a nosotros nos preocupa, porque esta ley va por el camino de una policía que no tenga un sistema de rendición de cuentas claro. Esta ley después, Tati podrá hacer alguna mención, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación, los cambios negativos en materia de educación, en materia de vivienda, como decía Cecilia, en materia de empresas públicas, el impacto negativo que ha tenido sobre la economía nacional, sobre el mundo de la producción, sobre el mundo del trabajo y sobre el mundo de las familias, por ejemplo, ese sistema irracional de fijación de precio de combustibles que tiene una consecuencia negativa que en los últimos 12 meses el precio del combustible, y cuando hablamos de combustible es nafta, gasoil, el gas, ha subido un 30%, es decir, ha subido 5 veces más que lo que han subido nuestros salarios. Y ha tenido una consecuencia sobre el incremento del costo de vida, porque nosotros a dónde vamos, a dónde recorremos, hay una queja constante y una preocupación constante en la familia que nos llega a fin de mes. Eso es algo que nos han señalado en todos los departamentos, en las ciudades, en las localidades por donde anduvimos. Entonces nosotros creemos que lo que hay que hacer el 27 es votar sí rosado y decir que en el Uruguay nosotros resolvemos nuestros problemas dialogando. Que nosotros reconocemos que la ley de urgente consideración es un mecanismo válido para resolver las urgencias, pero la urgencia es una, no son 37 como se nos impuso esta reforma del Estado, donde no se trató ninguna de las urgencias y las emergencias que pasó en nuestro país en el año 2020, en el año 2021, y las urgencias y las emergencias que hoy tenemos como sociedad. Allí no se trató ninguna, se hizo una profunda reforma del Estado. Y también debemos defender la institucionalidad democrática, porque hay que dar una fuerte señal hacia el próximo periodo de gobierno y decir, no, acá en Uruguay no se admiten más leyes ómnibus, leyes ferrocarril, donde se metieron 502 artículos, se mandaron al Parlamento. No se trataron 90 días, se trataron 74 días. Entonces también tenemos que decir que las formas que resolvemos los problemas de los uruguayos es diferente, y que el próximo periodo de gobierno no podrá enviarnos una ley ferrocarril de 1000 artículos, de 500 o 2000. Porque pensemos en eso también, lo que tenemos, esa diferencia, esa distinción que somos los uruguayos en este continente. Somos la democracia más plena, la democracia plena de las Américas, y eso nos tiene que enorgullecer, pero con la LUC somos un poco menos democracia. Eso tiene que quedar claro también. Así que bueno, ahora abrimos la oportunidad de diálogo, hay compañeros. Bueno, sí, realmente creemos que la LUC tiene una orientación privatizadora que fortalece la educación privada frente a la educación pública
Eso se demuestra fácilmente, por ejemplo, en el programa de becas, que hasta ahora no se dio ninguna beca, pero que permite volcar recursos desde el sector público al sector privado, y particularmente en formación docente, en donde se deja por el camino el proyecto de Universidad de Educación, donde se van a generar problemas aquí, particularmente en Florida. Tenemos un ejemplo muy concreto, en donde algunas carreras pueden tener título universitario y otras no, lo cual es preocupante y además va a generar desigualdad a nivel territorial y en los propios centros. Bajo un argumento que es falso, que es que en formación docente no se accede a los posgrados, eso no es así. Hoy tenemos una formación docente de carácter terciario que sí accedemos a posgrados. Y luego hay otros aspectos que también nos preocupan muchísimo, que tienen que ver con que la definición de las políticas la empiezan a tomar actores privados. Entonces, por ejemplo, podemos estar en la hipótesis de que si se aprueba un proyecto presentado en la Cámara de Diputados en donde se pueden instalar universidades en Punta del Este con el único fin de vender un servicio lucrativo, esas universidades podrían estar concertando las políticas educativas con la NEP, con la Universidad de la República, con la Universidad Tecnológica. Nosotros entendemos que la centralidad de la educación es la educación pública y que por lo tanto deberíamos tender a fortalecerla. Y la LUC pega en una de las bases de la educación pública, que es la obligatoriedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece que ya no es obligación de los padres, madres o tutores legales de jóvenes, niños y adolescentes de inscribir a esos niños a los centros educativos. Simplemente ahora tenemos que ayudar a esa tarea. Bueno, eso pega en la banda de flotación que es la obligatoriedad, que se hace con un argumento irracional, que es la inconstitucionalidad, y cuando en 100 años no hubo, digamos, ninguna familia que llevara adelante un recurso de inconstitucionalidad, y hubo un único caso en donde la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Estado. O sea que ese artículo que se decía que era inconstitucional, el único que lo decía es el ministro, y realmente no se entiende por qué se quiere derogar la obligatoriedad de la educación. Entonces, por allí va lo principal, y por supuesto, lo que es una ley en contra de la participación social, ¿sí? En contra de que los maestros, los estudiantes, los docentes, los maestros técnicos de la UTU participen en los consejos, se eliminan los consejos, se elimina la voz docente, y lo que se mantiene en Codicen se mantiene con menos capacidad de acción. Y además, por supuesto, lo que es el Congreso de Educación, que prácticamente se lo deja de lado, y la participación de los estudiantes en los centros educativos. Entonces, este gobierno quiere llevar adelante transformaciones en soledad. No le interesa la participación, no le interesa la participación social, y nosotros estamos convencidos que no hay cambios permanentes y duraderos y, digamos, profundos sin la participación de los estudiantes, de las familias y también de los trabajadores de la educación.